Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Ucrania ha invadido la región rusa de Kursk, sorprendiendo a todo el mundo, incluso al gobierno ruso. Nadie se esperaba que Ucrania lanzara una invasión sobre Rusia y ahora incluso está controlando ciertas localidades de Kursk. Esta acción ha llamado la atención de todo el mundo y creo que es muy importante analizar la invasión ucraniana a Kursk por las repercusiones políticas y militares que puede tener. Así que quedaros hasta el final porque en este vídeo os voy a hablar sobre la invasión ucraniana al territorio ruso de Kursk. Vamos con el vídeo, esto es Replaneta. ¡Comenzamos! Entre el 6 y el 7 de agosto, el ejército ucraniano lanzó una ofensiva sobre Kursk y ha llegado incluso a controlar ciertas localidades rusas. Es cierto que a lo largo de la guerra, Ucrania ha atacado ciertas localidades rusas e incluso ha realizado ciertas incursiones a Rusia, como es en el caso de Belgorod. Bien, pero estas incursiones pasadas no lo realizó el ejército ucraniano, sino más bien voluntarios rusos que combaten en las filas del ejército ucraniano. Pero ahora esto es diferente. Ahora es el ejército ucraniano el que ha invadido territorio ruso y ha entrado con mucha fuerza y ya digo, controla incluso ciertas localidades de la región de Kursk. Esto demuestra que la invasión a Rusia no ha sido casualidad o fruto del azar. No. Esto es una política bien meditada y consciente del Estado Mayor ucraniano y demuestra que hay objetivos políticos y militares por detrás. La verdad es que la invasión ucraniana a Rusia ha cogido por sorpresa a mucha gente, y ya digo, incluso al Estado Mayor ruso, que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial tiene que hacer frente a una invasión a su propio territorio. Nada más comenzar la invasión ucraniana a Kursk, los medios occidentales le han echado una mano a los ucranianos, ¿bien? Y de esta manera han reproducido todo lo que han dicho las autoridades ucranianas. Por ejemplo, los altos mandos ucranianos han difundido un dato, que es que el ejército ha conseguido controlar 1000 kilómetros cuadrados. Y ya digo, la prensa occidental lo ha reproducido y lo ha difundido por doquier. Sin embargo, el gobernador de Kursk ha desmentido este dato y ha dicho que el ejército ucraniano tan solo ha conseguido controlar 480 kilómetros cuadrados. Que ya digo, no es poco, pero no son los 1000 kilómetros cuadrados que aseguraban los altos mandos ucranianos. Por ahora, los ucranianos siguen en Kursk. El ejército ruso no ha conseguido expulsar a los ucranianos. Bien, y lo que han hecho es evacuar a los ciudadanos. Ya van casi 130.000 personas evacuadas, a los que se les va a sumar otros 59.000 y 11.000 de Belgorod. Bien, Rusia ha declarado la operación antiterrorista y con la declaración de esta operación quiere expulsar a los ucranianos. Bien, todavía no ha mostrado ninguna señal de movilizar tropas del frente del Donbass para expulsar a los ucranianos. Simplemente ha declarado una operación antiterrorista. ¿Vale? El gobierno ruso, si veis las últimas declaraciones, veréis que está muy enfadado y concretamente Putin está muy, pero que muy enfadado. Y ha calificado esta invasión de grave provocación. Incluso ha señalado a la OTAN de estar detrás de esta invasión. Bueno, concretamente lo que ha dicho Putin es que la OTAN está invadiendo Rusia a través de Ucrania. Es decir, que la OTAN está utilizando al ejército ucraniano como títere para invadir Rusia. Pero ya digo, por el momento, Rusia no ha conseguido expulsar a esos soldados ucranianos que han invadido la región rusa de Kursk. Estados Unidos y la Unión Europea han respaldado la invasión ucraniana a Kursk y han asegurado que no están detrás de esta acción. Bien, porque si lo pensamos bien, si estuvieran oficialmente detrás de esta acción, sería el claro ejemplo de intento de invasión otanista a Rusia. Y sobre todo sería sobrepasar una línea roja. Pero muy, muy roja además. Ahora bien, se debe tener en cuenta que esta invasión hay que situarla en su contexto. O sea,
ya digo, el Estado Mayor lo ha meditado y conscientemente ha planeado esta invasión a Kursk. Pero, ¿cuándo se ha dado esta invasión? Se ha dado un mes después de la cumbre de la OTAN. Es que no es ninguna casualidad. Y además, tened en cuenta que la última cumbre de la OTAN se transfirió formalmente la supervisión del armamento y el entrenamiento del ejército ucraniano a la OTAN. O sea, tal vez puede ser cierto que la OTAN no esté detrás de la planificación de esta invasión. Aún no lo sabemos. Puede haber teorías por aquí, hipótesis por allá, pero no hay una verdad objetiva que demuestre que la OTAN esté detrás. Pero, al menos, sí que estaba al tanto. Sí que estaba al tanto. Porque desde la última cumbre de la OTAN, los lazos y los contactos entre el Estado Mayor ucraniano y la OTAN son cada vez más directos. Entonces, es que es casi imposible que la OTAN no supiera nada de esta invasión. Seguramente la OTAN ya le dio el visto bueno a Zelensky para realizar esta maniobra militar. Bien, además ya se ha demostrado que hay soldados polacos, franceses, británicos y estadounidenses invadiendo región rusas. Entonces, aquí ya vemos que el asunto se empieza a enturbiarse mucho. Pero como todo en la guerra, las acciones que se llevan a cabo se realizan con unos claros objetivos. O sea, hay unos objetivos a cumplir, ya sean militares o políticos. Esto es, forman parte de una política consciente y bien meditada por el Estado Mayor. En este caso en concreto, Ucrania quiere conseguir varios objetivos militares y varios objetivos políticos. Bien, voy a empezar por los objetivos militares. El objetivo militar de los ucranianos, que yo creo que es la principal, es obligar a los rusos a mandar tropas desde el Donbass o Kharkov a Kursk, para de esta manera aliviar el frente del Donbass. Muchos analistas han puesto en duda que realmente Rusia lleve a cabo ese traslado de tropas, porque hasta ahora no lo ha hecho ni ha demostrado que lo vaya a hacer. O sea, a mí me está sonando bastante raro la tranquilidad, entre infinitas comillas, que se está tomando Putin esta invasión. O sea, sí, se ha enfadado públicamente, ha amenazado, como bastantes veces lo hace, pero no ha ido más allá. O sea, no hay una movilización de tropas tal cual desde el Donbass o desde Kharkov a Kursk. No, simplemente ha declarado la operación antiterrorista y ya está. Entonces, bueno, parece ser que este objetivo Ucrania lo va a tener bastante difícil para cumplir. Porque Rusia ya sabe que una de las intenciones son esas, para aliviar el frente en el Donbass. Y entonces lo que ahí puede haber es un desplazamiento de tropas o una nueva ofensiva por parte de Ucrania para debilitar a los rusos en el Donbass. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Putin? No ceder a esa acción. Además, aparte de no movilizar a sus tropas hacia Kursk, el ejército ruso sigue avanzando en el Donbass. No ha dejado que esta invasión a Kursk le cambie los objetivos en el Donbass. Sí que puede conseguir, y en esto muchos analistas concuerdan, es que las tropas que están en reserva y que tenían la misión de sustituir a las tropas más desgastadas del Donbass, ahora sean redirigidas a Kursk. Eso sí que puede conseguir el gobierno ucraniano. Pero Putin no va a movilizar a sus tropas del Donbass o de Kharkov a Kursk. Al menos no por ahora. Otro objetivo militar, aunque también puede ser político según por donde se vea, es que Ucrania quiere romper con la percepción generalizada de que no hace otra cosa que defenderse y que apenas puede mantener su territorio. Esa percepción está bastante generalizada, no solamente en Ucrania, sino entre los países aliados. La mayoría de los países pensaba que ya Ucrania lo único que hacía era defenderse, porque la última contraofensiva que hizo fue un fracaso. Entonces, claro, la idea que se generalizó era que Ucrania solamente se defendía y que le tocaba resistir hasta llegado un momento en el que comenzaron unas negociaciones entre Ucrania y Rusia. Objetivamente hablando, esta invasión sí que rompe con esta percepción y Ucrania demuestra que puede lanzar una invasión a Rusia e incluso controlar ciertas localidades. O sea, es un golpe sobre la mesa. Bien,
no creo que pueda mantener por mucho tiempo el control sobre estas localidades rusas, pero sí que ha dado un golpe en la mesa y les ha envalentonado. Es más, Zelensky ya lo dijo, ahora los rusos también pueden sentir la guerra. Este también es otro objetivo, que los rusos empiecen a sentir la guerra cada vez más cerca y puedan empezar a parecer más críticos con Putin. Eso también lo pueden llegar a conseguir. Por eso mismo, según por donde se vea, este es un objetivo militar o político. A su vez, la invasión ucraniana a Kursk, como no, ha sacado a relucir la debilidad rusa. O sea, esto hay que decirlo, sobre todo en el paso fronterizo. Ucrania ha conseguido sobreponerse la frontera, cruzar la frontera, invadir Rusia y apoderarse de varias localidades. O sea, esto es un hecho objetivo. O sea, ni el más prorruso puede negar que aquí Rusia ha demostrado una falla muy grande, muy grande, y que la ha pillado, como se dice coloquialmente, cagando y sin papel. O sea, no pasa nada, ha sido un error bastante grande por parte de Rusia y va a tener que enmendarlo. Pero le ha dado un tortazo. Le ha dado un tortazo a Ucrania en este sentido. Y consigue demostrar que Rusia no es inmortal, como quien dice, sino que pueden ejercerle daño. Bien, pero ya digo, tanto los expertos en el ámbito militar como las cuestiones de guerra, ciertos coroneles, todos concuerdan que Ucrania no va a poder controlar las localidades de Kursk por mucho tiempo. O sea, tarde o temprano tendrá que retirarse o en unas hipotéticas negociaciones tendrá que devolver territorio ruso. Es más, los propios ucranianos dicen que no tienen ninguna intención de apoderarse de esas localidades. ¿Vale? En cuanto a los objetivos políticos, he de decir lo siguiente. Desde la celebración de la Cumbre por la Paz en Ginebra, que fue un auténtico chiste esa Cumbre por la Paz, el Estado Mayor ucraniano y concretamente Zelensky ha empezado a manifestar poco a poco su intención de llegar a la paz. ¿Vale? A ver, repito, la primera Cumbre por la Paz fue un desastre y fue más una demostración por parte de Zelensky de mira qué amigos tengo, mira qué aliados tengo, que una cumbre realmente para conseguir una paz. Bien, porque a esa cumbre, o sea, Rusia no fue invitada, o sea, ya me podéis decir cómo se puede llegar a una paz sin invitar al bando con el que estás enfrentado. No sé, no hay diálogo posible. Si no invitas al enemigo, no puedes dialogar. Solamente haces ¿cómo se dice? Solamente hablas tú. O sea, eso no es negociación ni es diálogo. Bien. Y tampoco fue, por ejemplo, China. Y muchos de los países que no son lo que se llama el centro imperialista, no mandaron a sus primeros ministros ni nada por el estilo, mandaron políticos de segunda, lo que demostró que esa cumbre fue un desastre. Y Zelensky, es verdad, que ya ha dicho que para la próxima cumbre hay que invitar a representantes rusos. Es decir, ya empieza a mostrar poco a poco que quiere conseguir una paz negociada con Rusia. Bien, y esto pues seguramente va a marcar la política del Estado ucraniano, del gobierno ucraniano, de cara a los próximos meses o de cara a invierno. Bien, ahora bien, hay que tener en cuenta también que hasta ahora Rusia es el que ha llevado la iniciativa en la guerra e incluso ha impuesto una guerra de desgaste, no solamente contra Ucrania, sino contra sus propios aliados, porque el que mantiene Ucrania es toda la OTAN. Es toda la OTAN. Y Putin lo sabe, por eso mismo impuso una guerra de desgaste, adaptó su economía a la guerra para echar un pulso a toda la OTAN y ver si la OTAN puede seguir manteniendo Ucrania durante más años. ¿Bien? Y, lógicamente, esta invasión a Kursk también tiene el claro objetivo de mejorar la posición de Ucrania de cara a unas futuras negociaciones con Rusia. ¿Bien? Porque Ucrania demuestra que puede dar un zarpazo a Rusia, que le puede arrebatar, o bueno, arrebatar, entre infinitas comillas, ciertas localidades, y que ya no nos va a ser una imposición de condiciones de Rusia, sino que tendrán que hablar. Esta invasión tiene esa fuerza simbólica, ¿bien? Pero, ya digo, dudo mucho que pueda mantener las localidades de Kursk, y esa intención de utilizar estas localidades como una moneda de cambio para negociar con Rusia,
lo va a tener bastante difícil Zelensky para hacer eso. Lo va a tener, pero que bastante difícil. Y viendo las últimas declaraciones de Putin, no sé siquiera si va a poder forzar a Rusia a entablar unas negociaciones. Porque después de esta invasión, después de entrar a saco en ciertas localidades de Kursk, Putin ya ha dicho que la invasión demuestra que no se puede negociar con los ucranianos. Entonces, cuidado porque puede tener efecto boomerang esta invasión ucraniana a Kursk. Como no, también la invasión tiene el claro ejemplo, o mejor dicho, tiene la clara intención de dejar mal a Rusia, dejarle en ridículo a Putin y al gobierno, porque demuestra que no es capaz de proteger su territorio, que está enfocado en Ucrania, pero que se le olvida proteger su propio territorio. Eso también es lo que demuestra esta invasión. Y los propios altos mandos de Ucrania ya han asegurado que una de sus intenciones era efectivamente dejar en ridículo a Rusia. De cara a sus aliados, Ucrania da un golpe sobre la mesa con esta invasión. ¿Por qué? Porque les recuerda que no están muertos, que la guerra continúa y intenta dar una prueba de que merece la pena seguir apoyando a Ucrania. Bien, con dinero y armas. Porque hasta ahora veíamos cómo incluso la opinión de sus aliados empezaba a cambiar. En Estados Unidos mismo, la opinión empezaba a cambiar respecto a la ayuda, tanto financiera como armamentística o logística. Empezaba a cambiar. Y Zelensky ha tenido que realizar esta acción, muy arriesgada, por cierto, para poder convencer a los políticos de que merece la pena seguir apoyando la causa de Ucrania. Porque puede dañar a Rusia y eso es lo que puede llegar a interesar a sus aliados. Bien, entonces vemos ahí que le intenta dar una justificación a sus aliados para que les sigan apoyando. Tampoco podemos negar que esta invasión ha aumentado la moral del ejército y del pueblo ucraniano, que hasta hace poco estaba en horas bajas. Y aunque Ucrania ha cogido por sorpresa a Rusia y actualmente está causando ciertos quebraderos de cabeza en Kursk porque todavía no los han expulsado, el ejército ucraniano, o sea, a ver, hay que ser serios, no tiene la capacidad de arrebatar esas localidades a Rusia. O sea, ya he visto a algunos otanistas, algunos pro-ucranianos haciendo la coña de vamos a proclamar la República Popular de Kursk, no riéndose un poco de las repúblicas populares del Donbass. A ver, ser un poco serios. El ejército ucraniano no puede controlar esos territorios y tarde o temprano tendrá que retirarse. Ya sea diplomáticamente porque ha habido unas negociaciones o ya sea porque el ejército ruso les ha mandado a patadas de la región. Una de dos. Y sí quiero decir una cosa, que a la hora de la retirada, si Ucrania quiere hacer valer esta invasión, tendrá que retirarse adecuadamente y sin ser emboscados o cercados por los rusos, porque si ocurre esto, todo lo que han venido haciendo estos últimos días no habrá valido para nada y habrán pagado un precio muy alto. Ya digo, toda acción ofensiva tiene sus riesgos y hay que pagar un precio. Y en mi opinión, el Estado Mayor ucraniano ya está pagando un precio muy alto por esta acción simbólica que tiene más objetivos políticos que militares. Yo os voy a dar algunos datos concretos. El ejército ucraniano ha perdido 1.610 soldados, 32 tanques, 23 blindados de transporte, 17 vehículos de combate de infantería, 136 blindados de combate y 47 autos militares. Bien, esto es en cuanto a la cuestión material, ¿no? Humana y material, lógicamente. Vemos que es un precio bastante alto. Un precio bastante alto. Pero es que puede tener un efecto boomerang. Y entonces, poniendo una balanza, parece que no va a cundir. O sea, ahora me vais a entender por qué digo esto. Las tropas ucranianas que han entrado en Rusia, tarde o temprano va a tener que retirarse. Y esto puede hacer que haya un efecto de arrastre de los rusos a Ucrania en una posible retirada. Si esto ocurre, sería fatal para los ucranianos, porque Rusia entraría aún con más fuerza persiguiendo a estas tropas que han invadido su propio territorio.
O sea, Ucrania literalmente puede estar gastando su último cartucho con la invasión a Kursk, porque en vez de enfocarse en liberar su territorio, ha puesto muchas esperanzas en esta invasión y puede pagarlo muy, muy caro, porque la represalia de Rusia puede ser letal, puede ser muy agresiva y tal vez el gobierno ucraniano y concretamente Zelensky se arrepientan de la invasión que acaban de cometer. Porque ya digo, puede ser el último cartucho de Ucrania. Y viendo la represalia que le puede esperar, ese efecto boomerang, tal vez incluso pierda el apoyo de los aliados. Porque ya, si Rusia le da un golpe letal después de esta invasión, el cuento se habrá acabado para Ucrania, sinceramente. Y intentar forzar unas negociaciones ahora mismo, tal y como está, porque además no va a poder ni utilizar Kursk como una moneda de cambio, va a ser bastante difícil para Zelensky. Va a ser bastante difícil. Y ya digo, actualmente ha hecho una jugada muy arriesgada. Le puede salir bien, pero le puede salir muy mal. Y el muy mal puede ser que la cosa termine aquí para Ucrania. Veremos a ver qué es lo que pasa en los siguientes días, veremos cómo se desarrolla las acciones militares que están llevando a cabo las tropas ucranianas en Rusia y veremos la respuesta de Rusia. Porque Rusia puede aprovechar este momento para meter una marcha más en el Donbass y eso le puede hacer mucho daño a Ucrania. O tal vez se genere malestar en Rusia y no tenga otra que, primero, acabar con esa invasión. Veremos cómo lidia con esto Putin, pero está en una situación bastante complicada porque sobre todo es ese prestigio que lo está perdiendo. Porque, ya lo he dicho antes, ha demostrado que sí, se está enfocando mucho en Ucrania, pero se ha olvidado de su propio territorio nacional. Y eso es bastante grave para un político que tiene la posición de Putin. Vale. Entonces veremos cómo se desarrolla esto. Estaremos muy atentos. Si ocurre algo bastante importante, volveremos a hacer un vídeo. Y nada, camaradas. Si os ha gustado el vídeo, dejadnos un like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos mantener el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Unroad. Y nada, seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!